Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas. Les saludo con la paz en este hermoso día, con la paz del Señor, esperando que Dios les esté bendiciendo. Un saludo a la distancia y le agradezco a la pastora Esther que me invitaron para poder compartir un tema de inicio de año con ustedes, hermanos, a quienes amo entrañablemente y a quienes ya en cuestión de pocos días cumpliré un año completo de no visitarles. Y quién sabe cuándo volveré a visitar allá la iglesia en Bogotá, la iglesia Lirio Los Valles, a quien amo y aprecio tanto, pero que las circunstancias, según me entero por allá en este momento, no son como las más halagüeñas, y quién sabe hasta cuándo podremos poder visitar este hermoso país, esta hermosa ciudad, y sobre todo poder compartir con cada uno de ustedes. Pero por lo pronto tendremos que utilizar estos medios, que también son una gran bendición, para de alguna manera poder impartirles a ustedes algún tipo de palabra de esperanza, algún tipo de don o bendición que Dios quiera usarnos para bendecir la vida a cada uno de ustedes. Así es que saludos y abrazos para todos ustedes de parte nuestra, de parte de mi esposa, de mi familia, de los pastores de la comunidad cristiana en Lirio Los Valles aquí en Costa Rica, y también de todos los servidores y líderes de nuestra iglesia. Les saludan con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que tiene como título algo así más o menos como compromisos que nos permiten hacer la diferencia. Estoy pensando en lo que siempre, yo sé que a inicio de año la gente se propone muchas cosas. Es muy triste porque la mayoría de personas, ya más o menos cuando vayamos por ahí de marzo, se le olvidó lo que se propuso. La gente se pone metas o propósitos para siempre, para el año nuevo, de todo orden, a nivel financiero, a nivel académico, laboral, incluso con este año voy a ponerme las pilas para adelgazar, para comer menos, para perder 10 o 12 kilos. Y confundimos un buen deseo realmente con la realidad de poder cumplir aquellas metas o propósitos que nos hemos fijado en nuestra mente. Yo sé que depende a quién usted le pregunte. ¿Cómo puedo ser un cristiano fuera de lo corriente? ¿Cómo puedo ser un cristiano extraordinario? ¿Cómo puedo ser un creyente que va más allá, que sobresale del promedio, del común denominador de lo que es un cristiano o un cristiano evangélico? Como les dije, depende a quién a usted le pregunte. Si usted le pregunta a algún sector del cristianismo, dirá, bueno, un cristiano fuera de lo común, un cristiano que está por encima del promedio, es alguien que tiene la manifestación de los dones del Espíritu Santo. Posiblemente esa será la respuesta de un carismático que ve como alguien súper especial, como alguien que está por encima de lo normal, del promedio, del común, la manifestación de el hablar en lenguas espirituales, profetizar, tener sueños, visiones, profecías, ese tipo de cosas que evidentemente son parte de la vida cristiana y que, claro, nos distinguen como un cristiano con un estilo de culto, de adorar a Dios de una manera diferente. Pero pienso que eso no es necesariamente lo que hará que seamos ese tipo de creyente que el Señor quiere que usted y yo seamos, por encima del promedio, que se salen del molde, del común denominador. Si le pregunta a otro, le dirá, bueno, para usted ser un cristiano de ese tipo, tiene que ser un cristiano que sepa mucha Biblia, que conozca mucha Biblia. Eso hará de usted un cristiano distinguido, que lo hará diferenciarse del resto, del común, del montón. Posiblemente en otro sector del cristianismo, el pensamiento teológico de este siglo, nos dirá que, bueno, si practicamos buenas obras y nuestra iglesia y nosotros somos personas que estamos viendo algo así como una especie de convertir nuestra iglesia en un centro comunitario de proyección social para la pobreza, para la enfermedad, entonces eso es lo que hará de nosotros un cristiano fuera de orden, fuera de lo común, que está por encima del promedio. Esto es cierto, pero es parcial. Estas tres cosas que les he dicho son parcialmente ciertas. Cuando a mí alguien me pregunta, Pastor Arturo, ¿cómo hago yo para ser un cristiano que se sale del promedio, del común denominador? Algo así como, no quiero ser del montón, de los que hay por montones en nuestras ciudades. Quiero hacer la diferencia, quiero marcar la diferencia donde vivo, en mi propia comunidad cristiana, en la iglesia local, en mi barrio, en la universidad, donde trabajo. No puedo pensar en otra cosa sino lo que Jesús dijo. Y Jesús dijo dos cosas respecto a nosotros. Nos dijo lo siguiente: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada la tierra? Y hoy otra vez directamente nos dijo: ustedes son la luz del mundo.
Y nadie pone una luz debajo de la cama, sino que al contrario, la pone en alto para que alumbre aquella habitación. Y dice el Señor: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que ellos vean vuestras buenas obras y así glorifiquen a vuestro Padre Celestial. Jesús nos está diciendo que para ser un cristiano por encima del promedio, un cristiano fuera de lo común, un creyente extraordinario, no un ordinario, no del común, no del montón, no de los que haya montones en nuestras ciudades y a veces en nuestras iglesias, Jesús está diciendo, tienen que ser sal. Y la sal es algo que da sabor, es algo que preserva, es algo que mantiene, es algo que da vida. Y lo segundo que dice, tiene que ser luz. Así que un cristiano que está por encima del promedio, un cristiano que hace la diferencia siempre, y hoy no será la excepción, es alguien que es luz donde está y es alguien que es sal donde está. Pero estoy convencido, hermanos, y voy a darle unos 4 o 5 puntos, porque cada día me convenzo, y hoy más que nunca, y esta calamidad, esta pandemia, a nivel de iglesia local, y sobre todo, ustedes saben, hermano, lo digo con humildad, tengo contacto con pastores en toda América Latina, y el Señor me ha permitido también, no solamente conocerlos, sino también ser mentor de muchos pastores a lo largo y ancho de América Latina y en el Caribe. Y he conversado con ellos, he dado conferencias virtuales, aquí en Costa Rica estoy dando conferencias presenciales, y los pastores me buscan o me llaman a contarme lo que están viviendo, a contarme lo que en este año que casi vamos a cumplir de pandemia han tenido que comprobar, muchos con gran dolor, con sentimientos a veces de fracaso, deseosos. Hace 2 días hablaba con un pastor que me dijo: pastor, estoy pensando en entregar la iglesia, poner 2 líderes e irme a otro sector de mi país a levantar una iglesia, porque la verdad estoy decepcionado, estoy cansado después de no sé si 12 o 8 años de estar ahí en esa comunidad. Y esto es más o menos, hermano, la queja, el dolor, el lamento de muchos hombres y mujeres en América Latina. Y sé que en Colombia también, porque tengo algunos pastores amigos en Colombia que me escriben, con quienes también tengo relación, en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Ecuador, en Nicaragua, en El Salvador, en México, en Puerto Rico, en República Dominicana, que me dicen: pastor Arturo, ayúdenos. Y ahí estamos tratando de hacer un esfuerzo. No estoy presentándome como que yo fuera la última Coca-Cola en el desierto ni nada de eso. Lo que estoy tratando de decirles, hermanos, es que esta situación y lo que hemos vivido, y yo también lo he vivido aquí en Costa Rica, en carne propia, en la congregación donde soy pastor, y en cuestión de 2 o 3 meses cumpliré 40 años de ser pastor en esta iglesia Lirio de los Valles. Si el Señor me lo permite, el 27 de abril voy a cumplir 40 años de ser pastor. Pero ustedes no tienen una idea, y habrá tiempo para poder compartir las enseñanzas, toda la manera en que estamos viendo, leyendo y escribiendo y capitalizando esta experiencia. Pero esta experiencia, más lo que hemos visto a lo largo de todos esos años, me dice lo siguiente: Arturo, no existe otra manera de salir del común. No existe otra manera para marcar la diferencia como creyente, como servidor de Cristo, que con compromisos profundos. Así que el tema de hoy yo podría titularlo: compromisos que me permiten hacer la diferencia, o compromisos para marcar y ser diferentes, como usted quiere llamarlo, pero esa es la línea. Y lo primero que quiero decirles, hermanos, que es que precisamente en eso usted y yo nos podemos diferenciar, indistintamente si somos pentecostales, si somos iglesia con conciencia social, si somos iglesia con énfasis en el conocimiento teológico y doctrinal, que todo eso es bueno. Pero es que, hermanos, nunca se nos debe olvidar que el Señor Jesucristo dijo: aquel día algunos me dirán: Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre sané a los enfermos y hablé en nuevas lenguas. Y el Señor les dirá: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, porque nunca los conocí. Así que mucho ojo y mucho cuidado cuando nosotros tenemos como parámetro que un cristiano por encima del promedio es alguien que es carismático, que tiene dones espirituales, que predica, que enseña, que echa fuera demonios, que sana a los enfermos, que camina por encima del agua, que levita, que suda agua bendita. Nada de eso, hermano. Eso no necesariamente son los elementos, y subrayo, no necesariamente son los elementos que hacen que una persona sea por encima del promedio, más allá del promedio.
Así que quiero dejar eso bien claro, porque nunca voy a apuntar que son este tipo de dones o manifestaciones, que a propósito también la Biblia dice que todas estas, las profecías, las lenguas y estas cosas se acabarán, y solamente permanecen la fe, la esperanza y el amor, y el mayor de ellos es el amor. O sea, ni la fe, ni la esperanza y el amor van a estar siempre, pero hay algo que permanecerá para siempre, que es el amor. Así que, hermanos, yo quiero hablarles a ustedes de algunos compromisos que son los que definen nuestra vida, porque nuestra vida es la suma total de nuestros compromisos. Como se los he dicho algunas veces, esto es lo que creo: nos llegamos a convertir en aquello a lo cual nosotros nos comprometemos. La gente débil es controlada y dominada por circunstancias. La gente débil es aquella que hay planes y planes y sueños y declaraciones de fe, y este año ahora sí que vamos, y 2 o 3 meses y les acaba la cuerda. Apenas viene una adversidad o viene una dificultad, entonces esta persona se convierte en lo de siempre, lo mismo de siempre. Alguien piensa que un cristiano fuera del promedio, es alguien que nunca tiene problemas, que nunca enfrenta batalla. No, eso es una persona que está muerta. Precisamente por ser un cristiano que hace la diferencia, que se sale del común de la gente, es una persona que va a enfrentar luchas, pero que ninguna circunstancia a él lo va a controlar, porque son personas dirigidas por los propósitos de Dios, por la palabra de Dios, pero que son dirigidas por compromisos que hicieron con Dios. Se han comprometido a que pase lo que pase, terminan lo que empiezan. Que pase lo que pase, se han comprometido a llegar hasta el final. Así es que, hermanos, somos la suma total de compromisos, y las personas fuera de lo común, las personas que están por encima del promedio, son personas que hacen compromisos y los cumplen. En 2 de Crónicas, capítulo 16, versículo 9 dice: los ojos del Señor contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que confían en Él. Dios mira el planeta y anda viendo, anda buscando, anda contemplando en la tierra a ver si hay alguien que confíe en Él. Dios está buscando gente confiable, y la gente confiable es la gente que ha hecho compromisos. Así es que, hermanos, quiero hablarles de algunos compromisos que harán de usted y de mí personas por encima del promedio. El primer compromiso es: debo de tener un compromiso, debo de comprometer mi vida a Cristo. Esto es fundamental. Antes de cualquier otra cosa, tenemos que estar claros, tenemos que familiarizarnos con nuestro Señor Jesucristo, tenemos que estar conscientes de que Dios nos puso aquí en la tierra para conocerlo más a Él. Una cosa es conocer a Dios y otra cosa es saber de Dios. La diferencia es muy clara. Conocer a Dios, saber de Dios, son dos cosas diferentes que no merece que yo se lo explique, porque ya usted, claro que usted lo puede entender. Él nos ha dado a nosotros la capacidad para conocerle. Él quiere que usted y yo lo conozcamos a Él. Por ejemplo, yo sé por ejemplo, del presidente Joe Biden, sé de Trump, sé de ellos. No los conozco, ni tampoco me interesa. Conocer a una persona y saber de una persona son dos asuntos totalmente, en la vida, totalmente diferentes. Hay cosas importantes en la vida de uno. Déjenme decirles dos. Una de ellas es: ¿de qué voy a vivir? Ya empezamos a pensar en eso cuando estamos en secundaria o cuando entramos a la universidad. ¿De qué voy a vivir? Eso significa qué es lo que voy a estudiar para trabajar y mantenerme a mí mismo, ayudar a mis padres o en su momento para mantener y sostener una familia. ¿De qué voy a vivir? Es una pregunta importante, pero lo fundamental es conocer a Jesucristo. Es importante hacernos esta pregunta: ¿de qué voy a vivir? Y la segunda pregunta que también nos hacemos cuando somos jóvenes es: ¿con quién voy a vivir? Eso significa si me voy a casar o me quedo soltero. Y si me voy a casar, ¿con quién me casaré? Son dos preguntas: ¿de qué voy a vivir y con quién voy a vivir? Que si usted y yo no tomamos la mejor decisión, podrían ser las desgracias de nuestra vida para siempre. ¿De qué voy a vivir? ¿Con quién voy a vivir? Pero hay una pregunta más importante y fundamental por encima de estas dos que son importantes, y es: ¿para quién voy a vivir? Eso significa: voy a vivir para Cristo en el tema que me ocupa. Yo quiero animarle a usted, hermano, porque cuando usted quiere ser un cristiano fuera de la común, si recibes dones espirituales y te conviertes en una persona de Biblia y que predica y que canta y que sirve, eso es importante. Claro que eso es importante, pero no te hará por encima del promedio solo por eso. No, porque esas cosas pasan.
esas cosas cambian, esas cosas pueden dejar de hacerse. De repente nos dejan de invitar para cantar o para predicar. De repente esas cosas pueden desaparecer. Pero hermano, cuando usted y yo nos comprometemos con Cristo, eso nunca nadie nos lo va a quitar. En el libro de Romanos capítulo 10 versículo 9 dice: si confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que Jesucristo es el Señor y Dios lo levantó de los muertos, entonces nosotros seremos salvos. Claro que comprometerse con Cristo tiene un costo, claro que sí, tiene un precio, claro que sí. No podemos hacer nada por nuestra salvación, porque nuestra salvación ha sido pagada por Cristo y es gratuita. Pero claro que sí, hermano, hay costos que cumplir. Vamos posiblemente a ser criticados, vamos posiblemente incluso en algunas partes a ser perseguidos, vamos a ser aborrecidos. El Señor dijo: a ustedes el mundo no los conoce, porque a mí tampoco me conoció. Pero también, hermano, hay beneficios en seguir a Cristo. Comprometer nuestra vida con Cristo significa, hermano, que usted y yo vamos a dejar el control de nuestras vidas y vamos a permitirle al Señor que Él controle nuestra existencia, para que sea Dios, los planes de Dios en nuestra vida y no los planes míos, traérselos a Cristo para que los bendiga. Tristemente, la inmensa mayoría, el común, el montón, siempre es a principio de año o en algún momento: Señor, estos son mis planes, te los pongo todos, bendícemelos, apruébamelos. Y no siempre lo va a hacer. El cristiano que está por encima del promedio es alguien que compromete su vida con Cristo para que el Señor le muestre sus propósitos, porque siempre los propósitos de Dios son para bien, son para bendecir, y Él los va a bendecir. El beneficio de seguir a Cristo, aunque tenga sus costos, renunciar a mi yo, renunciar al control de mi vida, los beneficios que tiene, usted y yo los conocemos: el perdón de nuestros pecados, la vida eterna, una fuerza diferente para enfrentar las circunstancias, las tormentas de la vida. Es el beneficio de comprometernos nosotros con Jesucristo. Así que el primer compromiso que hace que una persona sea sal, sea luz en este mundo, el primer compromiso para que una persona esté por encima del promedio es un compromiso con Cristo. El segundo es un compromiso con la familia de Dios, con la familia de Cristo, que es la iglesia. En 1 de Pedro capítulo 1 versículo 3 dice: Dios nos ha dado el privilegio de nacer otra vez, de modo que ahora seamos miembros de su propia familia. La palabra membresía no es del Club de Leones, no es de ningún otro partido político. La palabra membresía aparece en la Biblia. Somos miembros de su cuerpo, somos miembros de su familia, y ese es un privilegio. La gente dice: Pastor Arturo, yo me comprometo con Cristo, pero con la iglesia no me quiero comprometer. Voy a ir el domingo, oigo el sermón, echo una limosna y me pierdo toda la semana. Ese no es, eso es el común. Eso lo hace cualquiera. Eso lo está haciendo muchos millones de gente. Eso nos ubica no como luz ni como sal, sino nos ubica en la masa que va por el camino ancho y que entrará por la puerta ancha. Ser un cristiano por encima del promedio es el que camina por el camino estrecho y que va a entrar por la puerta estrecha, y son un remanente. Por eso a veces la palabra remanente a mí no me gusta, porque remanente significa menos, significa poco. Los que van por allá al montón, las masas, donde, como decía un pastor amigo mío, ¿dónde va toda la gente? Donde va San Vicente. Eso es el común, eso es lo que más. El domingo una limosna, de vez en cuando una ayudilla, pero no quiero comprometerme con la iglesia. Con Cristo así. Ellos creen que pueden tener un compromiso con Cristo profundo y verdadero y no comprometerse con su iglesia, con su familia. Los cristianos que están por encima del promedio no solamente tienen un gran compromiso con Cristo, sino que se les hace imposible no comprometerse con la familia iglesia, con la iglesia local. Ellos quieren ser miembros, quieren ser parte de esa iglesia donde crece, donde es alimentado, donde no solamente recibe, sino que no solamente es un consumidor, sino que es alguien que aporta, es alguien que ayuda, es alguien que está en la mayor disposición incluso de caminar una milla extra. Porque si usted hace lo que todos hacen, es como lo es la mayoría de personas en nuestros países llamados cristianos. Ser un miembro de la familia de Dios tiene privilegios. Yo pertenezco a algunas afiliaciones, algunas comerciales o algunos beneficios que da a veces una tarjeta de crédito, como por ejemplo American Express, algunos beneficios en aeropuertos cuando bajo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué puedo hacerlo? Yo no podría presentar otra tarjeta, tengo que presentar aquella que me da el beneficio, porque soy miembro de ese grupo de personas, llámese tal o cual tarjeta. Entonces obtengo un beneficio, tengo entrada a ciertos lugares. ¿Por qué? Porque pertenezco, ese es mi apellido, American Express, por ejemplo.
Estoy poniendo solamente un ejemplo. Hermanos amados, pertenecer a la familia de Dios nos da beneficios, y me falta tiempo, usted los conoce, cuáles son los beneficios de pertenecer a la familia del Señor. Una cosa es ser pariente, otra cosa es ser de la familia. El Señor no tiene nietos, el Señor no tiene primos, el Señor no tiene sobrinos, el Señor solo tiene hijos. Y si estoy comprometido con Cristo, tengo que estar comprometido con su familia, con su iglesia. Romanos capítulo 12, versículo 10. En una de esas 60 veces que aparece esa expresión dice: dedíquense los unos a los otros. En otra parte dirá: amados los unos a los otros, servidos los unos a los otros, acéptense los unos por los otros, oren los unos por los otros, sopórtense los unos por los otros. Porque Dios quiere que usted y yo no solamente vivamos una vida relacionada con Él, sino que tengamos una relación horizontal con nuestros hermanos en la fe, en la familia de Dios. Así que usted tiene que encontrar, si usted tiene una iglesia o encuentre una iglesia donde usted se pueda comprometer para no solo ser un espectador, como somos la mayoría, sino un participante, pasar de ser un consumidor a ser un contribuidor. Eso significa de un instante a otro salir de un asistente común sin compromiso alguno y convertirme en un miembro comprometido. A mí me llama la atención que la gente firma un pagaré en un banco para un préstamo, firman una tarjeta de crédito, ni siquiera leen la letra pequeña, pero en nuestro caso, por el paradigma que tenemos, les pedimos que firmen un compromiso de membresía, un compromiso con la obra, un compromiso no financiero, en tiempo, en servir, y la gente no quiere firmar ese tipo de compromisos. Firman cualquier compromiso, luego se dan cuenta que no leyeron la letra pequeña. Es tan pequeña intencionalmente para que usted no la lea, pero ahí no tenemos problema. Firmamos. Hay quien firma una hipoteca, primera, segunda y tercera hipoteca a una misma casa. Hay quien firma para fiar a una persona para cosas que no hay que hacer. Pero cuando se trata de firmar compromiso con la iglesia, no. Mi compromiso es con Cristo, no creo que sea, y la gente se defiende. Por eso, hermano, es la tristeza que tengo que decirles con todo mi corazón. Es que la mayoría, el camino, la masa es más grande de los que hacen este tipo de mínimos esfuerzos sin compromiso alguno. Pero son los que más gritan y cacarean que tienen una profundidad con Dios. Pero el compromiso con Cristo y el compromiso con la iglesia son dos compromisos a los cuales nos llegamos a convertir, y eso es lo que hace que usted y yo salgamos del promedio, del común, del montón, de la masa. El tercer compromiso del cual quiero hablarles es un compromiso, hermano, que tiene que ver con el ministerio. Comprometerme a dedicar mi vida, ser ministro de su gracia. Y quiero aclarar, porque la palabra ministro en el argot evangélico actual habla de una posición. Un pastor es ministro, un apóstol es ministro, pero nadie se puede imaginar que un hermano que nos ayuda a dar la bienvenida en la puerta sea un ministro. La palabra ministro viene de la palabra en griego diakonos, que significa siervo, servidor o esclavo. Así que, hermanos, usted y yo somos ministros de la gracia de Dios y tenemos que comprometernos a ser ministros, a ser siervos de su gracia, porque Dios nos puso en la tierra para servirlo. Nos ha dado dones, capacidades para que usted y yo podamos servirle a Dios y al prójimo. Dios espera que usted y yo utilicemos esos talentos que nos dio, porque si no se los va a dar a otra persona. Así que, hermanos, siempre que yo uso mis dones y mis talentos para servirle a la iglesia, a la comunidad, estoy cumpliendo con el propósito de Dios, y eso hace que yo esté por encima del promedio. Una persona que quiere ser diferente, que quiere ser sal, que quiere ser luz, que quiere ser sal para preservar, para dar salud, que quiere ser luz para alumbrar y la gente glorifica a Dios, es una persona que se compromete con Cristo, que se compromete con su familia en la fe y que se compromete a servir, a ser un ministro de la palabra del Señor. En 1 Pedro capítulo 4 dice: Dios ha dado a cada uno de ustedes algunos dones especiales. Asegúrense para ministrarlos, para servirlo mutuamente, para bendecir a otras personas. El propósito de Dios, la gente alega: Dios me dio tales dones, Dios me dio tales habilidades, estudié tales cosas, pero las tiene guardadas o las tiene como adornos que cuelgan en la pared de nuestras casas. No, señores, los dones, los talentos que Dios nos dio, Él nos los dio para que sean estos utilizados. Hermanos, muchos creyentes tienen años, 15, 10, 20 años de estar en las iglesias y todavía no tienen un ministerio local donde servir. Todavía no tienen un lugar de servicio regular donde se comprometan sin egoísmo alguno, sin esperar recompensas, sin esperar remuneración alguna, que se comprometan a servir a Cristo y darle al Señor en su momento, sin descuidar lo demás, sin descuidar el trabajo, la familia y obligaciones, pero el Señor nos da la capacidad para redimir el tiempo.
No podemos seguir pensando ser cristianos de una excelencia, ser cristianos por encima del promedio, si seguimos con esta apatía, con esta negación de brazos cruzados, y que si estamos sirviendo en la iglesia y apenas hace alguien algo que no me agradó, si no me aplauden, si no me suben a la tarima, si no el reconocimiento público, entonces ya me enojo y al momento dejo de congregarme, dejo de servir, renuncio y hasta me voy de la iglesia. Eso significa, hermano, que mi compromiso es inexistente y me convierte en la gente del montón, de la masa, de los que caminan por la carretera ancha y que entran por una puerta. Muchos van a entrar por ella, dijo Jesús, y pocos van a entrar, porque pocos caminan por la estrechez de la vida de compromiso con Dios. Y por último, hermanos, tengo que comprometerme no solamente con Cristo, no solamente con la iglesia local, no solamente ser un ministro de su gracia, sino que tengo que comprometerme a ser un evangelizador. Como estoy comprometido con Cristo y lo amo tanto y estoy agradecido con Él, como me comprometo con la iglesia de Cristo, que debe dar un mensaje para que la mayoría de personas, porque el Señor no quiere que nadie se pierda, Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Le sirvo al Señor en la iglesia local, pero tengo una misión en el mundo y estoy comprometido a ser un mensajero, un evangelista. Usted no tiene que ser teólogo, usted no tiene que ser un pastor o predicador para hablarle a otros del amor de Dios. Usted es experto en lo que Cristo ha hecho en su vida. Basta con que usted hable: esto era yo cuando no tenía a Cristo, vine a Cristo, me pasó esto y esto es lo que soy ahora en Cristo Jesús. Es un mensaje de amor, es un mensaje. Definimos un mensajero del amor de Dios: es un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontró pan. Usted no tiene que recibir seminarios de teología, no tiene que ir a un instituto bíblico, ni tiene que ser un predicador para ser un ministro de la palabra, un embajador del amor de Dios, un hombre o una mujer con un mensaje de reconciliación. En 2 Corintios capítulo 5 versículos 19 y 20 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Este es el mensaje maravilloso que Él nos ha dado para decir a otros: somos embajadores de Cristo. Un embajador es alguien que representa a un país en otro país. En cada una de nuestras ciudades, en Costa Rica tenemos el consulado de Colombia en Costa Rica. Ese sector de tierra, ese embajador, esos empleados de esa embajada representan a Colombia en Costa Rica. En Bogotá tenemos el consulado de Costa Rica en Bogotá. Si yo voy por Bogotá, me pasó una oportunidad y voy a ese lugar y necesito mis servicios. Llegué, había una verja, el guarda nos trató un poquito frío hasta que le indiqué que yo era ciudadano costarricense, y el cónsul estaba adentro y escuchó que un ciudadano costarricense estaba reclamando porque ¿qué significa eso? Significa que esos 300 metros cuadrados de construcción, ese edificio, significa que Costa Rica está ahí, que un ciudadano costarricense tiene que ir ahí y tiene que ser servido como ciudadano costarricense aunque esté en otro país. Eso significa ser un embajador. Inmediatamente el cónsul bajó, me dijo, me pasó para el frente, entré porque estaba consciente. El encargado del portón no sabía de lo que estaba hablando, era un empleado nomás y no entendía lo que estaba pasando, pero el cónsul sabía que él me representa a mí en Bogotá, y lo mismo pasa aquí con las diferentes embajadas. Eso es lo que usted y yo somos. Somos embajadores no de un país que representa gobiernos de turno que cambian cada 4 o 5 años. Nosotros somos embajadores de Jesucristo, somos embajadores de la obra de Dios, y Dios nos ha dado la autoridad y el honor de hablarle a las personas del amor del Señor. La mejor noticia que un ser humano necesita oír es que Cristo lo ama, que Cristo murió en la cruz del Calvario por él, que lo quiere perdonar, que quiere olvidar sus pecados, que quiere pasarlo de muerte a vida, incluso para que un día cuando muera pueda estar con vida eterna. ¿Qué mejor noticia? Limpieza de pecados, limpieza de la culpa, y algún día, además de los beneficios terrenales de estar en Cristo, algún día poder estar con el Señor cuando cerremos nuestros ojos aquí en la tierra para abrirlos en la presencia del Señor. Hermanos amados, tenemos que comprometernos, que nuestro compromiso sea mayor que el que estamos teniendo, que no sea de palabras solamente, que no solamente un compromiso: voy el domingo a la iglesia, me doy una rezadita, echo una limosna y me voy y me pierdo. No me pidan más, ya fui el domingo, ya di una limosna. Eso sí, para hablar en nuestro caso, voy a hablar lo que entiendo. Si hay puente, no voy el domingo tampoco. Y si son 2 puentes seguidos, creo que uno de los meses que más puentes tiene en Colombia es el mes de junio. Si hay 4 puentes o hay 3 puentes, pues son 3 puentes que no voy a congregarme. Hermano amado, nuestro nivel de compromiso tiene que ser superior al de los gentiles.
Nuestro nivel de compromiso tiene que ser mayor que el del común denominador, del colombiano común, del costarricense común. Trascender, porque Jesús nos dice claramente: ser luz en este mundo, ser sal en esta tierra. Díganme qué mejor manera de decir cómo puedo ser un cristiano que está por encima del promedio. Pues simplemente siendo luz y siendo sal. Luz para alumbrar en las tinieblas y hablar del amor de Dios a la gente, y sal para dar sabor, para preservar la tierra. Pero cuando perdemos el sabor, cuando perdemos la luz que el Señor quiere que alumbre, usted y yo alumbramos. Que nuestras congregaciones sean pequeñas antorchas que alumbran, que nuestras vidas sean pequeñas lámparas que caminan por ahí. Cuando usted y yo perdemos eso, no importa si hablamos en lengua, si profetizamos, si sabemos la Biblia de tapa a tapa, si conocemos todos los misterios del cielo y de la Biblia, no importa lo que sepamos, y no importa si damos a todo el mundo, si hacemos buenas obras. De esto no va a servir de nada si verdaderamente no estamos haciendo lo que al Señor más le importa, y es que usted y yo nos comprometamos con Él, nos comprometamos con la familia de Él, que es la iglesia, nos comprometamos a servirle a Cristo, y nos comprometamos a ser embajadores, pregoneros del amor de Dios. Cuando usted y yo asumimos estos 4 compromisos, entonces estamos ya listos, y automáticamente, sin mucho esfuerzo, más allá de dones, más allá de otras cosas que son preciosas, dones espirituales, capacidades y ese tipo de cosas, es ahí y solamente ahí nuestro compromiso. 4 compromisos que nos permitirán a usted y a mí ser cristianos por encima del promedio. Que el Señor te bendiga, hermano. Que la paz del Señor, amados hermanos y hermanas, sea con cada uno de ustedes. Espero tal vez visitarlos un día de estos, pero todavía no sé cuándo voy a volver a Colombia. Abrazos, pero créanme, estoy loco por viajar a Colombia. Me encantaría estar un día por allá, poder verlos y abrazarlos, pero por lo que vemos, como decimos en Costa Rica, por la víspera se saca el día. Está un poquito difícil la cosa. Aquí estamos bien, la situación en Costa Rica no está tan grave, no es que quiere decir que esté excelente, pero está manejable. Así también les ruego sus oraciones por mí. Abrazos, hermanos. Me encantaría haber estado con ustedes en vivo, ahí de manera presencial, pero de esta manera espero haberles bendecido con esta reflexión de compromisos que me permiten hacer la diferencia. Abrazos, Dios les bendiga.